Bien, quisiera agradecer a Banco Madrid, que es quien patrocina nuestras actividades, también a Bodegas Murviedro, que es quien nos ofrece el vino de honor que tomaremos cuando acabe esta presentación, y a la Esfera de los Libros por publicar El General Maldito, la novela de Javier Arias Artacho, que presentamos esta tarde. Y, claro, a Sebastián Roa, que nos acompaña hoy en la mesa, y a Javier Arias Artacho por venir hoy a estar con nosotros a presentar su obra. Y sobre todo agradecerles a ustedes por venir esta tarde y acompañarnos. Bien, antes de nada, y como suelo hacer, pues quería presentar a los componentes de la mesa, presentar a Sebastián Roa, que muchos de los habituales ya conocen, que es aragonés de nacimiento, pero que ya nos hemos usucapido aquí en Valencia y que es... Y bueno, él compagina su trabajo en las fuerzas de seguridad con la escritura, que es su pasión, y él es autor de varias novelas, de Casus Belli en 2007, que no, creo que reniegas de ella o poco. No sé, alguna vez ha habido algún... Pero bueno, El Caballero del Alba, que seguro que no, de 2008, Venganza de Sangre, que absolutamente no puedes renegar, de 2009, que obtuvo los premios Comarca del Cinca Medio y Mejor Autor de Islibris. Y en 2011 venció en el certamen de relato corto, de relato histórico Álvaro de Luna con Cantar de Altabella. Y ha sido también jurado del certamen de relato corto histórico Museo Liber. Y no sé si este año se lo voy a pedir también, aún no lo hemos hablado. Ya veremos. Y sí, porque tengo que seleccionar jurado y por ahí ya tengo alguno que se me ha escapado y a presentar el relato antes de que... Y no miro a nadie. Sí, para que no lo elija. Y bueno, su última novela, La loba de Al-Ándalus, que presentamos aquí, bueno, ha tenido un enorme éxito de ventas y es una verdadera maravilla. Y bueno, para presentar a Javier Arias Artacho, él nació en el 72 en Barcelona, pero notarán que no tiene acento catalán. Porque fue muy joven a vivir al que considera su país de adopción, a Argentina. Es licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Ciencias Religiosas. También es máster en Bioética. Está casado y tiene 3 hijas y su tiempo lo divide entre su familia, la literatura y la enseñanza. En enseñanza lo divide entre ser profesor de secundaria y bachillerato en el Centro María Inmaculada de Carcaixent y la Universidad Católica San Vicente Mártir de aquí de Valencia. En 2007 publicó su primera novela, que era Las lecciones del mar, y al año siguiente su carrera literaria se vería reforzada por la publicación de Náufragos, con una acogida bastante buena en el mundo de la educación. Entre septiembre y octubre de 2009, ese año se ve que tuvo una gran producción porque publicó las 2 siguientes novelas, La sombra de Masada y Argentina, un sueño extinguido. Uno de sus últimos proyectos fue una novela histórica lanzada con una promoción de bestseller por Martínez Roca, que fue Eitana, la esclava judía, que tuvo bastante buena acogida también. Y hoy presentamos El General Maldito, que es su última novela, que se presenta como novela histórica, pero ahora veremos si
Si solo es eso. Sí. Bien, como suelo hacer, voy a hacer una pequeña puesta en situación desde el punto de vista histórico y geográfico de la trama de esta novela. Esta novela, como novela, es una novela histórica, por una parte, y ocurre durante el reinado de Vespasiano. Vespasiano, en este momento, en el momento en que empieza la trama, creo que empieza en el año 69 o 70, 69, ¿verdad? Es justo después del año de los 4 emperadores, cuando en Roma hubo bastante lío, porque, como ven aquí, el Imperio Romano pues se dividió entre varios emperadores que querían cada uno el poder, y esto es lo que ocupaba el Imperio Romano en aquel momento. Y entonces Vespasiano, que en aquel momento no era más que, era un general, era un legado en la revuelta de Judea, acabó consiguiendo el poder en Roma. Y dejó a su hijo, al general Tito, para seguir sofocando la revuelta de Judea. Este es Tito, pero este es Tito más tarde, cuando le suceda. Esta es una estatua de Tito cuando será más tarde emperador. Ellos inauguran la dinastía Flavia y Tito se ocuparía de pacificar la provincia de Judea en lo que se ha llamado la guerra romano-judaica o la revuelta de Judea, y que, bueno, sobre la que ya escribiste en el libro de Masada, sobre Masada. Jerusalén, en esta época está dividida entre varias facciones. Una de ellas es los celotes o celotas, que eran los que una de las facciones más acérrimas de la independencia de Roma, y que por cuestiones religiosas y políticas querían independizarse. Todo ello concluyó con la destrucción del Templo de Jerusalén, la segunda destrucción del Templo de Jerusalén, segunda y última. La primera fue a manos de Nabucodonosor. Antes estábamos viendo la maqueta que tenemos aquí sobre la toma de Jerusalén por Nabucodonosor, y bueno, pues no tenemos aún maqueta sobre la toma de Tito del templo y la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, pero esta es la destrucción definitiva del templo de Jerusalén. Desde entonces no se ha reconstruido, y los judíos celebran en una fiesta todos los años la destrucción de este templo, y de hecho lo único que queda es el famoso muro de las lamentaciones, donde ellos van a llorar por la gloria pasada de su pueblo. Estos son tropas romanas de esta época. De hecho, estas son de Domiciano, del hermano de Tito, pero en la época de Tito eran iguales. Y cuando Tito volvió a Roma, unos años después, la destrucción ocurrió en el 70, cuando Tito volvió a Roma en el 71, hizo un triunfo que en la historia romana se considera uno de los mayores triunfos. Sabéis que cuando un general romano vencía en batalla era declarado, lo podían proclamar imperator sus tropas, que no quería decir emperador, quería decir general victorioso en origen, y lo proclamaban imperator, y eso le daba derecho a un triunfo al volver a Roma. Es decir, que bueno, pues se paseaban por Roma, tenía un cierto protocolo, y mostraban el botín, mostraban los cautivos, y en este caso mostraban
arca y mostraban el candelabro de 7 brazos, gracias, que habían obtenido del templo de Jerusalén. Y esta es una visión, una reconstrucción, digamos, de cómo podía haber sido este triunfo. Y esta es una moneda que representa, por un lado, a Vespasiano, que no era el que había vencido, pero claro, era el emperador del momento, y por el otro lado una panoplia, es decir, unas armas de los vencidos y un judío esclavizado a los pies, que representaba, digamos, el momento de la victoria. Y Roma, en aquella época, aún no se había terminado el Coliseo, de hecho lo terminaría Domiciano, pero lo empezó Vespasiano. En esta Roma, en esta ciudad de Roma, es donde la trama empieza en Judea, pero proseguirá en Roma, porque hay un general. Hay un general y ahí es donde nos damos cuenta de que es una novela histórica, pero también es una novela de misterio, porque hay un general que lucha en esta revuelta y vuelve a Roma. No voy a entrar en las circunstancias, dejaré que mis compañeros de mesa entren en las circunstancias, pero es muy interesante porque en esta novela también se entra en un aspecto de la vida romana que es la religión. Y la religión romana, a menudo pensamos que únicamente trata de los dioses parecidos a los dioses olímpicos griegos. Y sin embargo la religión romana en origen era una religión animista, es decir, que creía que todas las cosas tenían un espíritu, un numen, lo que llamaban los numina. Y entonces los árboles tenían un numen, las fuentes, los ríos, todo aquello que estuviese dotado de vida, y creían que no una mesa, pero sí cualquier vegetal o el agua o los animales, pues tenían núminas, y entonces las personas tenían núminas, y quizá los muertos también mantenían núminas. Y bueno, pues en esta novela se trata mucho sobre... Los romanos eran tremendamente supersticiosos y mantenían supersticiones sobre todos estos núminas y sobre cómo había que tratarlos. Y bueno, pues a lo largo de la trama se desvelan varios aspectos de estas supersticiones y de cómo las tratan las diversas personas. Y sin más voy a ceder la palabra a Sebastián Roa para que nos hable más de esta novela. Muchas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos a la catedral. Término acuñado por un hereje, curiosamente. Es una broma un poco así semi-privada, pero bueno, todos estaréis de acuerdo en una cosa, ¿no? Bueno, en dos cosas. Una es que si esto es una catedral, tú, Alejandro, eres un obispo, no sé si te has dado cuenta. No, pero lo de catedral ya se está quedando, ¿eh? ¿Te falta? Sí. Y la otra cosa es que, bueno, como veis, las introducciones históricas son ya marca de la casa. Ahora mismo estaba hablando con Javier, estábamos hablando de las presentaciones en las cadenas de librerías, de la diferencia que hay con las presentaciones en sitios como este, ¿no? Y, no sé, a mí me viene a la cabeza, yo viví en Asturias durante cierto tiempo, en Oviedo, y allí vivíamos en un barrio que había tiendas de barrio, todavía quedaban, ¿no? Ya van desapareciendo. Y había una carnicería a la que íbamos a comprar y allí tenían pollo de corral, el pitu, que le dicen allí en Asturias. Y bueno, eran unos pollos... Esto no es muy prosaico, pero imaginad, ¿no? Es verdad que las aves descienden de los dinosaurios, ¿eh? Unos pollos bien alimentados, con color. Bueno, pues yo creo que
Es una comparación, a lo mejor no viene muy a caso, ¿no? Pero la comparación entre presentar una novela en un sitio como este y presentar en una cadena de librerías, ¿no? Que están muy bien y que yo respeto al máximo, ¿no? Es como comerse un pollo de esos, comerse uno de esos que venden en los hipermercados así empaquetados en plástico al vacío, más o menos. Sí, que... A ver, te alimenta, ¿vale? No te mueres de hambre, pero hay cierta diferencia. Y la diferencia está precisamente, está en el entorno catedralicio, está en los parroquianos y está en el señor obispo, en su ilustrísima. Porque claro, las introducciones históricas, como esta, por ejemplo, pues yo, vamos, no sé de ningún otro sitio donde se prepara una presentación de esta manera. La presentación histórica es muy importante. Ha dicho Alejandro una cosa que es cierta acerca de esta novela y que a mí me ha llamado mucho la atención conforme la estaba leyendo. Y es que es verdad, es una novela histórica hasta cierto punto, ¿no? Yo que a veces me como mucho la cabeza con estas cosas, soy un poco friki de ciertos aspectos de la narrativa. Hace poco tuvimos una discusión de estas en muy buen tono, ¿no? Por la red, sobre, por ejemplo, los límites temporales de la novela histórica. Hay cosillas como, por ejemplo, las tramas de las novelas, que a mí me gusta mucho estudiarlas y me meto en las teorías que las desarrollan. Y hay otra cosa que siempre me ha llamado la atención, y últimamente me llama mucho la atención, y leyendo esta novela he tenido oportunidad de pensar bastante en ella, y es el propio concepto de novela histórica. Incluso yo he llegado a pensar, y no sé si no llegaré a esa conclusión, que la novela histórica no existe. Josep, no existe, porque realmente hay tantos géneros dentro de la novela histórica. ¿Y qué son subgéneros que forman parte de la novela histórica? Cuando lees una novela de aventuras, como puede ser el caso de las novelas de A la Triste, por ejemplo, de Arturo Pérez Reverte, en realidad son novelas de aventuras que están enmarcadas en un contexto histórico, ¿no? Más que otra cosa. O, por ejemplo, el típico caso, El nombre de la rosa, que es el caso arquetípico, ¿no? ¿Qué es? ¿Es una novela policíaca? Hay gente que dice que no es una novela histórica, es una novela policíaca. Pues con esta novela pasa una cosa parecida. También es verdad que hay novelas que podemos considerar puramente históricas, yo creo que es más lo que yo llamaría historia novelada, pero son novelas que a lo mejor tienen, no sé, ciertas carencias en la estructura, ¿no? A lo mejor no dan mucha importancia al desarrollo dramático, a la división clásica de las partes de la novela. Yo he estado investigando, como es propio de mi labor, acerca de Javier, ¿no? Estos días he estado leyendo las cosas que le dicen por internet, le dicen tiene críticas muy buenas. La verdad es que pues, la gente está recibiendo la novela muy bien y alguna cosa que he leído de gente que no leía novela histórica habitualmente y que lo que hacía era quitarles el miedo a los otros, ¿no? Les decía, no os preocupéis porque aunque es una novela histórica, no es el típico tostón, ¿no? que te encuentras con muchos datos históricos. Ah, bueno... Eso a mí me da un poco de pena, ¿no? A mí eso no me gusta, que digan esas cosas, porque realmente, vamos, me gusta que aprecien las novelas con las que disfrutan, ¿no? Pero no que consideren que la novela histórica es eso, porque realmente a lo mejor es que no se trata de una novela. Y realmente una novela tiene que tener un valor literario, ¿no? Tiene que tener una carga dramática. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es, vale, no vamos a conseguir que se deje de pensar en la novela histórica como un género, ¿no? Sobre todo porque es el género que más se lee y tiene ciertos, claro, eso reporta ciertos beneficios, ¿no? a todo el aspecto económico de la cuestión. Pero yo creo que esta novela es sobre todo una novela policíaca, con tintes negros, bastantes tintes negros, pero creo que es una novela policíaca. Por eso resulta relativamente difícil presentar una novela como esta, porque hay muchas cosas que no se pueden decir. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que se diga aquí. Realmente la novela sigue el paradigma, ¿no? de la novela policíaca al respecto de que va ofreciendo datos al lector, va dosificando la información, el lector la va recibiendo, va haciendo sus conjeturas, conforme vayáis leyendo iréis, aquí qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, sobre todo qué es lo que ha pasado. ¿Habrá pasado X? ¿Habrá pasado Y? Claro, en esta novela el final es muy importante. Con las novelas históricas al uso, esas de las que tiene miedo la gente, a veces el final realmente es simplemente donde se acaba la novela y ya está, ¿no? No tiene una especial significación. Hay grandes novelistas históricos con gran tradición, ¿no? en España
que no son especialmente buenos haciendo finales impactantes. No es el caso, obviamente. En una novela policíaca sí que es muy importante el final, porque ahí se ve si el lector ha acertado con sus conjeturas, nos vamos a dar cuenta de la realidad. Aquí, como ha dicho Alejandro, la novela tiene un... Yo diría que el ADN de la novela, efectivamente, es, iba a decir la superstición, el fervor religioso, y es también la muerte. La muerte y el fervor religioso son el ADN de la novela, son los cromosomas, ¿no? De hecho, la primera escena de la novela es una escena de muerte y de superstición que nos va a perseguir a lo largo de la novela, no solamente en el sitio donde empieza la novela, que es en Judea, sino a lo largo del desarrollo, cuando nos vayamos a Roma o cuando el autor nos vaya paseando, nos lleve de regreso a Judea. Hay un enigma, como en toda novela policíaca que se precie. No puedo decir nada del enigma, estoy conteniéndome, porque claro, lo bonito es que vayáis accediendo a la información conforme él os la va dando y os vayáis dando cuenta de que Marco Grato, que es el protagonista, que es el legado al mando de la 12ª Legión, acaban de vencer en Jerusalén, efectivamente, y por una razón que el autor no nos quiere, nos oculta, no nos quiere dar, este hombre tiene que irse a Jericó, nada más terminar la campaña. Entonces este hombre se va, esto no estoy desvelando nada raro, porque esto viene en la sinopsis, es dominio público, se va con su unidad, con sus legionarios, y en fin, hay una matanza, hay una masacre y el tipo desaparece. Han muerto todos los legionarios, lo dan por muerto, a él también, al Marco Grato. Pasan unos meses y el tío reaparece, inexplicablemente. Ya tenemos el primer enigma. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, ¿por qué se fue a Jericó? Segundo, ¿cómo es que ha sobrevivido? Pero es que no es solo eso. Marco Grato reaparece y no sabe quién es. No recuerda nada, algo le ha ocurrido, no sabemos lo que es. Y no se queda ahí la cosa. Vamos a tener que averiguar por qué se fue, qué le ocurrió, porque no recuerda nada, pero es que cuando vuelva a casa todo lo va a encontrar distinto, porque él no recuerda nada. Pero la gente también va a percibir que él ya no es el mismo, algo ha cambiado, ¿no? Todo esto forma parte del misterio con el que empieza la novela y con el que se va desarrollando. Vamos a ver que no es solo todo lo que reluce, esa vida cotidiana, ¿no? Que se da en las villas, en las ínsulas romanas, en las casas, las tramas entre los esclavos. La familia de Marco Grato tiene muchas cosas que ocultar. Él, su pasado, no el pasado, lo que ocurrió en Judea y lo que ocurriera en Jericó, sino lo que ocurrió antes de que él fuera a la campaña de Judea, que es algo así como el Vietnam romano, ¿no? Es una cosa muy traumática. Pues algo, ahí pasaba algo raro. Todo eso vamos a acceder a ello. Tenemos, bueno, hay el personaje que más me ha gustado a mí, bueno, yo tengo debilidad siempre por este tipo de personajes, es Anya. Cumple una función en la novela, es una función imprescindible. No os puedo decir qué función cumple, pero yo os digo que es mi personaje favorito, ya veremos si a vosotros os parece lo mismo. Y bueno, yo creo que ya debo detenerme porque al final me voy a ir de la lengua. Entonces, para no hablar de más, creo que voy a ceder la palabra ya a Javier y vamos a escuchar su acento catalán así de Vilanova, más o menos de Villafranca del Penedès. Y nada más, aquí tenéis a Javier con vosotros. Muchas gracias. Ahí, vale. Con lo que a mí me gusta el micro. No, lo primero agradecer especialmente a Alejandro y a Sebastián el detalle que han tenido al presentarme, porque yo vivo en una zona marginal del mundo. Nosotros, aquí se ríen mis exalumnas, porque nosotros alejados un poco, yo vivo en Carcaixent, en la zona de Alzira, y bueno, un poco estamos alejados de Valencia y de la zona cultural, y bueno, la verdad es que las redes sociales hacen milagro y ellos muy amablemente fueron realmente muy receptores y muy acogedores a la hora de presentar la novela. Así que de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy a gusto, estoy muy contento. ¿Quieres ponerlo? Bueno, sí, por si alguien no lo ha visto, les...
lo que estaba diciendo es que estoy muy contento de estar aquí, muy contento de compartir con los lectores, porque los que somos aficionados a las redes sociales sabemos que la verdad es que lo que más nos gusta a los escritores es tener contacto con la gente. Y bueno, esto de las presentaciones es una ocasión ideal para ello, ¿no? Es imposible, hay gente que se desorienta muchas veces, a veces te llaman a alguien de prensa o hablas con alguien por primera vez y se desorientan un poco. Un valenciano que nació en Cataluña y que habla como un argentino. Bueno, yo me siento argentino siempre, y el acento, ya la gente la primera vez que me oye ya sabe. Y mis alumnos no saben que realmente que era, para él era Javi, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que mi vinculación con Argentina es muy, muy grande. Estuve hasta los 16 años en Argentina, pero siempre, y mis hijas son valencianas y... Tengo 3 hijas, estoy casado, tengo 3 hijas. Esto es algo muy importante en mi vida porque, lo comentaba antes, para mí es un gran sacrificio escribir. Es un gran sacrificio porque yo estoy volcado en el mundo de la educación y el tiempo de escribir es un tiempo que le quito a mi familia. Y el quitárselo a la familia, pues el que está casado sabe eso, las riñas es decir, mi mujer está... por eso la gente no suele prestar atención a las dedicatorias, pero por favor siempre, cuando veáis eso en la dedicatoria, siempre está dedicado pues a alguien importante. En este caso, ya si no entraba en casa, está dedicado a Silvia, que es la que es mi mujer. Es que tengo 2 Silvias, una que es mi agente literaria y la otra que es mi esposa. A Silvia, de hecho la editora me preguntó, ¿quién es Silvia? Y yo le dije, no, en este caso es mi mujer, no. A Silvia, la única que hace posible el milagro de la literatura en mi vida. Y es así, ella hoy no puede estar aquí por las nenas, pero que sinceramente a mí me supone un gran esfuerzo y esta novela costó salir. Pasamos momentos editoriales muy complicados, no hace falta que os lo explique. A gente como Sebastián Roa, que bueno, para mí es un honor porque es un escritor ya consagrado y con una trayectoria firme y que él haya accedido a presentarme, de verdad. Pero fue un momento muy difícil y es un momento económicamente para el país, pero evidentemente para las editoriales también. A Aitana la descargaron ilegalmente, se cansaron a morir, eso también, es decir, las editoriales juegan con el mundo digital ahora mismo, tampoco saben cómo resolver esto. Y El General Maldito fue una novela que yo hubo un momento en que pensé que se quedaba en el cajón. Pensé que se quedaba en el cajón cuando yo pensaba que era mi novela más comercial, la más potente para llegar al público, incluso más que Aitana, que ya fue comercial y ya tuvo su éxito de crítica. Y sufrí mucho, porque fueron muchas reconstrucciones de la novela, una novela que costó mucho. Aquí la novela era más larga, la novela se redujo, yo se lo comentaba en privado. Es una novela que intenta descaradamente trabajar el suspense y ir al lector yo busco al lector, siempre es mi forma de escribir, intentar captar al lector y no soltarlo hasta el final. Ese es mi, no es que sea mi método, pero a mí me gusta que tener cautivado al lector lo más posible. Esta era una novela esencialmente de suspense y necesitaba pues un ritmo determinado. Se me fue un poco desmontando, yo tenía aquí un guión, pero me lo fue desmontando todo Sebastián porque iba hablando de la novela. Un poco para situarla, yo quiero decir que, bueno, la tradición de la novela histórica es que ha hecho una disertación muy buena, ¿no? Sebastián Roa, pero es verdad que hay, creo que 2 tipos de novela histórica, desde mi punto de vista, ¿no? No nos vamos a poner ahora a... Pero sí, no, pero siendo la catedral, pues, ¿no? Pero sí, quizás ahí está la historia, está la novela histórica y está la historia novelada. La novela histórica, que se puede abrir a una quizás tercera rama, que puede ser la novela de aventuras, pero la novela histórica lo que hace es recrear. Antes de nada, quiero decir que yo coincido con Sebastián, que a mí lo de los géneros me tiene harto. Es decir, es que ya lo había comentado con Alejandro, que no hay por qué catalogar las novelas por géneros, pero bueno, tal como están las cosas hoy en día,
esta clasificación en la que me adentro ahora mismo. La novela histórica, que intenta pues ambientar históricamente un suceso. La novela de aventuras, que se centra un poco más en justamente las peripecias de unos personajes, en una aventura, y descuida un poco lo histórico. Y luego está esa novela que es la historia novelada, que bueno, en vez de leerte un ensayo, en vez de leerte un libro de historia, pues nada, léete esta novela que vas a aprender mucho y te va a entretener algo. Este último tipo de novela es una novela que pienso que hoy por hoy se cierra mucho al público lector, porque nosotros nos debemos a los lectores. Es más, no te editan si la gente no te lee. Y esto es un negocio. Es absolutamente, el mercado editorial es un negocio y la fidelidad de las editoriales es mínima. Aquí se trata de que vendas libros. Si no vendes libros, se acabó. Entonces, en el caso de la historia novelada, yo pienso que es un género que hoy en día, pues, no sé, no quiero nombrar a nadie que haga historia novelada, pero que evidentemente pierde lectores porque la gente, no es que gana lectores de calidad quizás, pero el gran público se cansa, lo que comentaba antes Sebastián, que lamentablemente pues la gente le tiene miedo a la historia, lo comentaba también los alumnos mismos, los alumnos suelen preferir las matemáticas a la historia, pero está muy mal, pero porque está muy mal enseñada la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, porque la historia es apasionante, por poco que uno la sepa enseñar y transmitir, es que es maravillosa. Entonces, yo pienso que hoy por hoy la novela histórica, una novela de tradición desde el siglo XIX, se enmarca en una novela, justamente novela histórica, en la que pues, se trata de un suceso histórico en el que uno se centra, y quizás a veces no es un suceso histórico, sino es una ambientación histórica determinada y uno se quiere centrar en esa época, no en algo que sucedió, pero generalmente los personajes van viviendo peripecias, hay una trama más o menos lineal, muy importante lo que dijo Sebastián, que no es tan importante el final, sino la suma de acontecimientos que van sucediendo y van avanzando, y bueno, generalmente el lector espera que el final pues sea acorde con la novela, pero no es tan determinante como en esta novela. En esta novela el lector va esperando y dice, como no me dé un buen final, es que lo tira a la basura. Y estoy seguro que Sebastián estaría pensando, voy a presentar a este escritor y a ver, porque es muy importante a veces cómo resolvemos una novela. Siempre hablan de, bueno, no voy a mencionar a nadie, pero en este sentido yo creo que me adentro en un espacio nuevo, porque me ha sorprendido un poco la catalogación que haces de novela negra, porque sí es verdad, la gente no lo acaba de entender, tiene algo de novela negra, pero yo pienso que es más una novela de suspense, una novela si podemos hablar de género de suspense, tal género de suspense contemporáneo en el que hay un misterio muy potente, algo que se oculta y hay que desvelar, pero se han escrito novelas históricas con mezcla de novela negra, como es el caso, claro, Steven Saylor, por ejemplo, que ha tenido un gran éxito, o Lindsay Davis, o Humberto Eco con El nombre de la rosa, como ha mencionado, pues es un claro ejemplo de una mezcla de géneros, novela histórica, novela negra. La ambientación histórica rigurosa es muy importante, porque claro, la gente que lee una novela histórica, pues quiere rigurosidad, pero la rigurosidad se trata de que te halles en aquel lugar, de que haya una construcción verosímil y que uno, bueno, si es posible que aprenda algo, mejor, ¿no? Pero se había hecho eso hasta ahora, pero yo creo, claro, hablar de uno mismo es peregrino, porque esto se trata de lo que digan los lectores y lo que diga la crítica, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo doy un pasito más, porque esta novela, yo cuando lo escribí dije, no hay nada de mezcla de novela histórica y de suspense, no hay nada, es decir, o hay poco, o es que yo no puedo leer todo lo que hay, pero esta novela tiene 3 ejes importantes. El de la
la novela histórica, la novela de suspense, la novela negra que se encuentra muy enterrada, pero claro, cuando la acabas dices, uff, aquí hay mucho de novela negra, claro, pero en un principio no parece determinante. Y tiene pues el elemento de lo sobrenatural que sobrevuela la novela. Este es un riesgo en la sociedad en que vivimos y en la cultura española. En Estados Unidos no pasaría nada, porque en Estados Unidos estos temas les encantan, pero aquí el lector se va moviendo un poco con miedo, ¿no? Diciendo, oh, a ver por dónde fue Arias Artacho, porque es que aquí el tema de lo sobrenatural es muy importante y claro, la hace desde mi punto de vista original, porque mezclamos lo histórico, el suspense, incluso la novela negra y lo sobrenatural. Pero la manera en que yo me muevo con lo sobrenatural es una manera rigurosa e histórica. El lector se encuentra en un momento determinado afrontando aquel mundo como lo ven los personajes. Esta novela, la trama no hubiera sido posible, creo, en la actualidad. Necesitaba de esa ambientación histórica. Y en ese sentido, yo no soy un escritor de novela histórica, ¿no? Es decir, mis últimas novelas han sido históricas, pero yo soy escritor. Yo estudié literatura, me especialicé en literatura, y a mí me gusta hacer literatura. Y si para ello tengo que adentrarme en una novela histórica, voy a una novela histórica. Y si me tengo que adentrar en una novela contemporánea, contemporánea. Entonces, en ese sentido, yo intenté hacer literatura y de la mejor manera que supe, intentando entretener al lector. Como decía, el tema de la superstición, de lo religioso, de lo sobrenatural, en la novela va ganando y es algo en lo que el lector se apodera y va entendiendo que, oye, es posible que Marco Grato esté muerto. El subtítulo dice, se puede regresar de entre los muertos, se puede regresar después, hay vida después de la muerte. Entonces quizás alguien puede pensar, este es un libro ya de autoayuda o algo así. No, en algún momento el lector después llega a pensar que, pero eso es algo que va sobrevolando en toda la novela y que en todo momento el tema de la vida y de la muerte, como ha dicho muy bien, está presente y te plantea, ¿no?, el tema de la muerte. Y es verdad que no se pueden desvelar muchas cosas porque es un puzzle complicado en el que todo lo que digas puede ser utilizado en su contra, ¿no? Porque es claro, es una novela de un encaje de bolillos complicado, que os aseguro que me costó muchísimo, muchísimo, porque tuve que rehacerla, reencajarla varias veces. Me acuerdo la primera vez que se la envié a Silvia Bastos, que es mi agente literario, me dijo, Javier, es que cuando alguien te dice que tu novela es pesada y lenta, es como un puñal. Sí, bueno, es que nadie ha leído la primera. Es que claro, el lector ve el trabajo final y nadie se imagina. Esta era una novela muy difícil de construir, creedme que me costó muchísimo encajar las piezas. Y fue reconstruida, fue limada, tenía más páginas, pero la novela fue reducida para tratar de encontrar ese efecto, el efecto suspense y el efecto de sorpresa. Yo creo que me adentro en un tipo de novela nueva, en un tipo de novela no nueva, no, aquí no hay nada nuevo bajo el sol, creo yo, ya está todo escrito, ya está todo, pero sí que es algo que es poco habitual, esta mezcla de géneros tan rara, ¿no? Que es una novela histórica, claramente, pero es una novela en la que el suspense, la novela negra, está muy presente y lo sobrenatural también. Yo siempre lo digo, claro, soy una persona pues creyente y eso yo nunca lo oculto, pero sí, siempre en mis novelas intento pues siempre es una excusa pues para hablar de la vida, para hablar del destino, para hablar de cosas que a mí me interesan en la vida, pero lo que más me interesa sobre todo es tener lectores de todo tipo y me gusta hablar aunque el título no era el título se titulaba El intruso. Ese era el título de la novela y era mi intruso, pero cuando Temas de Hoy sacó una novela en el 2013, al principio de 2013, que se titulaba El intruso,
Yo dije, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Entonces ya me dijeron que había que cambiarle el título. Fue porque luego también la Feria de los Libros que me dejó claro, mira Javier, tiene que tener un título de romanos y tiene que tener una portada de romanos porque claro, comercialmente ellos necesitan... pero a mí me interesaba a la hora de escribir esta novela también hablar un poco del destino, ¿no? Del destino de los hombres. En el fondo, en el corazón de la novela, o quizás no sé si eso lo has llegado a percibir, pero sí que habla del destino, un poco como que nuestro destino está escrito, está escrito incluso a veces antes de nacer. Esto es algo... El otro día hice una entrevista en COPE con Cristina López de Schlistin y me apabulló con estas preguntas, casi me mató. Cuando acabó la entrevista le digo, Cristina, perdóname, pero no te podía seguir, porque me hacía unas preguntas sobre que no sabía cómo salir. Yo simplemente hablo del destino como, pues, como también algo literario, ¿no? Y también como algo personal, que creo que hay un destino escrito en cada uno de nosotros y la novela tiene mucho que ver con el destino. Y no, en ese sentido no quiero adentrarme más, quiero que el lector la descubra y que disfrute sobre todo. Gracias a Dios estoy recibiendo esos feedback de buenas críticas, de gente que se está sorprendiendo con la novela positivamente, y yo siempre estoy esperando que me diga la editorial realmente cómo va, porque siempre te dice, sí, muy maravilloso, estás arrasando, estás así, todo muy bien, todo, pero luego tienes que esperar cuando la editorial te dice, va así, el número de ventas es este. Entonces eso te sitúa un poco en la realidad. Las redes sociales son muy ficticias, a veces te dan una sensación de éxito apabullante, pero no lo sabes hasta que te envían los datos de ventas. Pero hasta ahora estoy muy contento porque los lectores están disfrutando con ella y para mí eso es muy importante. Mi forma de escribir es una forma de escribir en la que intento cuidar lo literario, intento cuidar las palabras, no solo intento cuidar la trama, mis tramas para mí es... la gente siempre te suele preguntar, sobre todo el que no se ha leído la novela, las típicas preguntas que hacen los periodistas de novela histórica, ¿le ha costado mucho documentarse? ¿Cuánto tiempo ha tardado en escribirla? Estas preguntas me aburren, porque piensan que es lo más difícil. Y para mí lo más difícil, os lo juro, fue encajar esta trama, por Dios. Me costó muchísimo, mucho más que documentarme. Y claro, estoy hablando con una persona que se documenta y ha hecho tremenda novela, como La Loa del Al-Ándalus, que ahí la documentación, madre mía, claro, en este caso estamos hablando de otro tipo de novela, ¿no? Pero claro, para mí lo literario es muy importante en mis novelas y yo ya anticipo que no me voy a mover en la novela histórica para siempre. Quiero abrirme a otros géneros y espero que mi siguiente novela se abra un poquito más. Pero para mí el tema literario, el tema de las tramas, el tema del lenguaje es primordial. Por eso a veces se suele decir que les gusta cómo escribo o que en algunos pasajes los lectores disfrutan, porque yo de verdad que disfruto escribiendo y me gusta que los demás disfruten leyendo lo que escribo. Tenía aquí un guión, voy saltándomelo a la carrera, porque sí que intento, aunque lo de la agilidad a la hora de escribir es algo que a mí me marca. Pienso en el lector que está leyendo, intento que haya la palabra es agilidad, que se note que la documentación está integrada en la historia de tal manera que no se note, que el lector vaya leyendo y vaya aprendiendo, pero que no se canse. A mí no me gusta sobrecargar de datos las novelas, pero sí me gusta que cuando se acaban de leer, pues que el lector tenga la sensación de haber aprendido y de que ha ido aprendiendo sin darse cuenta, ¿no? Y también hacer mención, pues, que quizás tiene cierto paralelismo del momento histórico en el que yo sitúo la novela, pues el final de la República en Roma es quizás un momento como, no es que sea, pero digo, desde el final de la República, Roma se había construido pues a través de tres valores principales, que era pues el esfuerzo, la fidelidad, los valores, y de pronto, con Roma que se muere de éxito, Roma que empieza a tener unas comodidades fuera de lo normal y una vida
quizás como la sociedad que estamos viviendo actualmente, pues se empieza a notar como todos aquellos valores que habían hecho a Roma una civilización la más importante de aquel momento, pues vivimos en un momento en esto, es el personaje más interesante es Anya, desde luego, debería ser la protagonista, ¿no? Pero en Anya se ve un poco ese personaje que un poco sin escrúpulos, que le da igual, que vive un poco, que nada se parece a los valores que ha hecho a Roma grande, y tiene ese contexto parecido a este, ¿no? Realmente los personajes, excepto la esclavitud, que a mí me gusta siempre tratar a personajes que son... Eso me lo han criticado a veces mucho, no mucho, pero algunos lectores dicen, no me gusta que haya personajes buenos y malos. Aquí no es que haya buenos ni malos, aquí son personajes grises. Pero sí que me gusta hablar de los personajes débiles, me gusta que el bien triunfe. Y bueno, el tema de la esclavitud está presente y es algo que quizás es la principal diferencia con nuestra cultura, porque por el resto podría ser una historia que se desarrollara hoy en día, excepto por lo social y lo psicológico y lo sociológico, ¿no? Que ya lo he dicho. Y no quisiera, la verdad es que no quisiera hablar más de la novela. Me gustaría que me hicieran cualquier pregunta, la que quisieran, la que les apeteciese y para dejar claro, no quiero forzar a nadie, pero evidentemente la mayoría no la ha leído, pero vamos, de lo que sea, me parece que va a ser más enriquecedor que yo siga hablando, que encima por ser argentino, ser catalán, y profesor, yo podría estar aquí, bueno, podría ser como Chávez o Fidel Castro juntos, ¿no? No. Nada, me gustaría eso, cualquier pregunta, la verdad es que realmente se está tan cómodo, es que se nota que el ambiente ese de catedral que tú dices, y además en un edificio tan imponente, ¿no? Así que me gustaría eso, si cualquiera, una pregunta. Yo precisamente quería preguntarte sobre esa cuestión de la esclavitud, del tratamiento que das a la esclavitud. Es decir, en general en Roma el tratamiento de los esclavos domésticos podía ser bueno o malo dependiendo de la familia en la que cayeran. Aquí en general los tratan fatal. Pues en Aitana no iba a saber lo que es decir, en Aitana se pasaron. Bueno, se pasaron. Pero era así, era un poco... Cayeron en suerte, claro, tenían un ama y un amo en origen, al menos, que no les trataba bien. Pero el tema de la esclavitud, yo, por ejemplo, una película que... voy poco al cine, pero parece que tengo ojo. Voy poco al cine por una cuestión familiar, de falta de tiempo, ¿no? Pero fui a ver Gravity y 12 años de esclavitud, justo fueron las más nominadas. Bueno, Gravity me encantó, pero hablando concretamente de 12 años de esclavitud, a mí me llamó la atención cómo era posible que en el siglo XIX, tan cerca de nosotros y ya digamos que en una cultura tan desarrollada, la esclavitud estuviera así de presente. Nos puede sorprender, Alejandro, realmente todo lo que la esclavitud podía ser muy dura, dependiendo de quien te tocara. Hoy en día, las vidas de las personas también, es que depende... Bueno, ahora mismo en China la mitad de las cosas que compramos las hacen esclavos. Pero justamente en China, cuando vemos esta gente que está trabajando 16, 17 horas en talleres ilegales, escondidos, y eso está sucediendo en Europa hoy por hoy. Quiero decir, hay veces que nos solemos quedar con las cosas más bonitas, las cosas más... Pero sí que la esclavitud podía ser, según lo que yo he leído y me he documentado, podía ser muy dura o podía ser muy benigna según el amo que te tocara, ¿no? Anya, pues, era una mujer, pues eso, un poco la describo una persona un poco, pues, sin escrúpulos, una persona que muy envanecida de sí misma y bueno, por ahí he leído en algún blog que la llaman, claro, zorra, no sé qué, de todo. Decía, era una perlita, Anya, desde luego. Pero no podemos hablar mucho es que de verdad, porque si hablo mucho es que puedo desvelar algún detalle de la historia que no me gustaría, porque es la gracia justamente de esta novela, ¿no? A ver, alguien que me haga una pregunta, aunque sea... Violeta, ¿alguna pregunta tú?
Ah, pero no te tengo que evaluar, no sé, no me digas. A mí, muy importante, vuelvo a insistir, en las cosas personales. En el caso, en mi vida es muy importante mi familia. De verdad, insisto que debéis pensar que cuando salen estos trabajos es un gran esfuerzo. En mi página web, en la parte donde hay sobre mí, podéis ver una foto de mi familia, de mi mujer, con mis hijas, para que alguien tiene interés, se pone un poco el rostro a las cosas. Hay gente que saca libros como rosquillas, yo no sé cómo lo hacen, porque a mí me cuesta mucho sacrificio escribirlos y bueno, creo que desmerece lo literario. Un libro necesita su tiempo y necesita su buen hacer y bueno, yo pienso que los escritores, una novela no sale así, enseguida, necesita tener un tiempo para, como el vino, para que a mí no me gusta el vino, pero lo digo de lo que dice, pues para que el vino se vaya sustentando y que esté en reposo. A mí me cuesta un esfuerzo y muchas discusiones familiares, que a veces parece un milagro cuando salen. Y por eso vuelvo a insistir que es una gran satisfacción cuando sale la novela y le gusta a la gente. Y eso para un escritor es un orgasmo literario, digámoslo así. Es que es una cosa que no se puede comparar. Y las redes sociales nos han ayudado mucho en ese sentido a los escritores porque tenemos esa ida y vuelta tan importante que antes no se tenía. Y esto es una riqueza que enorme, enorme, enorme. Y yo seguiría hablando, como que no me pregunten y Alejandro no diga poner fin, yo... Y al revés, es decir, la visión que tienen de la religión, por una parte, el hermano de Marco Grato, y digamos de la superstición que tiene Ania, la esposa, son muy diferentes Claro. y por eso toman una solución, o al principio al menos toman una actitud frente al problema que se les bueno, al problema de la pérdida de memoria del general, que es totalmente opuesta. En los ojos del pretoriano está un poco en nuestra mirada, ¿no? Estaba mirada de Sebastián, estaba diciendo, aquí hay algo que no encaja, hay algo, aquí hay yo no me intento no situarme. Uno de los problemas que tenía al principio de la novela es que hacía pensar demasiado al protagonista. Tuve que hacerlo pensar menos. Por eso es una novela de pocos personajes, pero y el personaje principal es un personaje muy poco desarrollado. No, Marco Grato no existió, pero sí que existió su padre, que sí que fue gobernador en Judea. Esto era importante, tú sabes por qué era importante, pero eso sí que existió. Pero es un personaje ficticio el general. Pero la mirada justamente hay dos miradas, una mirada, digamos, una mirada muy supersticiosa y una mirada pues muy racional como la nuestra, que se juntan. Y el lector llega un momento en que no sabe qué creer, realmente no sabe qué creer, ni yo voy a decir qué es lo que tiene que creer, pero sí que es verdad que en algunos detalles también hay cosas que quedan, se ve lo sobrenatural, yo lo hago sobrevolar también. Está constantemente presente. Es imposible que no lo esté porque estamos hablando de un hombre que regresa de entre los muertos. Es que regresa, está vivo, está muerto, ese es el guión de la historia. Y sí que creo que ha sido un acierto, con lo cual a mí, por ejemplo, Martínez Roca, esta novela salió en La Esfera porque Martínez Roca, que fue mi anterior editorial, la rechazó. A mí es verdad que Planeta estaba viviendo un caos y la editora que contrató a editar en La Esclava Judía acaba de ser despedida también, con lo cual fue todo en un momento muy complicado, pero me llamaba mucho la atención que digo, ¿cómo es posible que Martínez Roca no continúe con una... Y bueno, yo creo que es una novela muy comercial y muy interesante y lo estoy viendo porque me van llegando, a veces, gracias a Dios, un poquito la prensa se interesa, los lectores, los blogs literarios, como aquí tenemos, y está llamando la atención porque justamente la idea es interesante. Y claro, evidentemente es muy importante cómo lo resuelvo, porque este es de ese tipo de novelas, como decía antes, que como no la resolvamos bien, vamos, es que no te leen más en la vida.
porque yo no soy Pérez Reverte, yo tengo que, tengo que cerrar las cosas en orden para... Y el cerrarla en orden me costó mucho, esa es la verdad, me costó. Y en cuanto a lo que hablábamos antes, lo hablábamos antes de entrar. Muchas veces los escritores de novela os oigo decir, es que no nos gusta que nos encasillen o que nos pongan en un género u otro. Y yo, como soy un poco librero también, os digo, es que os tenemos que poner en una sección. No es por fastidiar. Es que, claro, cuando llega el libro a la librería dices, bueno, ¿esto qué lo pongo? ¿En novela histórica? ¿En novela negra? ¿En tal? ¿En cual? Es lógico, no es una cuestión de ganas de... Entonces dices, ¿dónde la pongo? ¿En novela histórica? ¿En novela negra? ¿En suspense? Pero es que es tal cual lo que ha dicho Sebastián, es que es crimen. El que le guste la literatura, entiendes que al final es que ahora tendremos que abrir un nuevo... Es que es tal cual lo que estamos explicando. Vamos a abrir un nuevo género dentro de lo histórico, vamos a empezar a hablar dentro de la novela histórica, subgéneros. Es que al final es verdad que es necesario, pero el nombre de la rosa es el claro ejemplo. ¿Qué tipo de novela es el nombre de la rosa? Es decir, ¿es histórica? ¿Es novela negra? Se ha convertido en un clásico y la gente ya no lo encasilla, pero yo sí que he intentado escribir una novela histórica, pero quería que sea una novela diferente, algo que fuera diferente. Y es que un poco los escritores que hechos a nosotros mismos, que venimos del mundo desconocido, es decir, que hemos empezado a escribir con mucho esfuerzo, intentando hacer las cosas bien, evitando la autoedición. Yo soy una persona que, como he autoeditado, cuando yo nada más acabar la carrera, la primera experiencia que quieres publicar, haces la autoedición y eso ya te muestra lo que no tienes que hacer, porque te quedas mal, ¿no? En aquel momento no existían las posibilidades de ahora de Amazon y todo, pero sí que hemos ido creciendo, escribiendo, hemos tenido que ir rompiendo muchas cosas. El haber salido a las librerías ha sido a fuerza de, ¿por qué no decirlo? Quizás de talento, porque si no, ¿quién se iba a acordar de nosotros? Pero sí que es verdad que cada vez que acabas una historia, tienes que esforzarte al máximo para presentarle a la editorial algo mejor, porque si no, te dejan. Y ahora la esfera está muy volcada conmigo, pero mi siguiente historia probablemente no les interese. Ojalá que a mí no me interese, pero quiero decir que en el fondo es algo que nos acaba a los escritores nos acaba un poco molestando. El hecho de que nosotros hacemos literatura y muchas veces no se nos respeta. Creo que muchas veces lo que importa son los números y bueno, yo no quiero ahora mismo, solo puedo hablar bien de la esfera de los libros, que el que me ha seguido un poquito lo habéis visto, está haciendo una fuerte promoción con la novela, se está esforzando muchísimo dentro de lo que es Arias Artacho, que todavía es un escritor bastante desconocido, y contento, muy contento. Sí. ¿Cómo surge la idea de crear Maldito? Me explico, pues, por ejemplo, Sebastián comentaba cuando fuimos a la presentación de La Loba que se había ido dando él de bruces con el Rey Lobo, iba investigando para la venganza de sangre y le volvía a aparecer el Rey Lobo. Era como que la documentación que trabajaba había algo ahí que le llamó la atención y a partir de ahí decidió que haría otra novela. ¿Cómo surge la idea de crear Maldito? Yo estoy siendo totalmente sincero, se está grabando ahí todo y después... Impresionante momento para un escritor que te llama tu agente y te dice, tenemos unas ofertas por Aitana que no os podéis ni imaginar. Fue aquello una lucha de cifras y normal. Yo digo, ¿cómo es posible? Con lo que te cuesta sacar una novela y de pronto también esa habilidad del agente literario. La cuestión es que va a sacar la Martínez Roca, Grupo Planeta, y bueno, tú sientes que te elevas como un globo. La directora Carmen Fernández de Blas, el director de marketing, el director de novela histórica,
hacen un viaje, vienen a Valencia a reunirse conmigo, a hablar del proyecto de Aitana la esclava judía, y me dicen, sigue con la novela histórica. Sigue con la novela histórica. Ya antes de que saliera, porque salía con una gran expectación, porque la novela ya había... Pues yo dije, yo es que de verdad, es que estoy un poco cansado de la novela histórica, de verdad, yo quería dejarlo, pero me dijeron, sigue con la novela histórica. Mi agente me dijo, sigue con la novela histórica, y yo, pues ya con Aitana había tenido una documentación, me había movido en ese siglo primero, pero claro, yo no le podía ofrecer a mis lectores otra vez lo mismo, porque no, eso era una estafa. Y había cosas en las que no me había adentrado en Aitana. Entonces dije, ¿por qué no adentrarse en el mundo de lo religioso, en el mundo de la superstición, en otros aspectos que yo no había tocado en aquella novela? Pero claro, había que buscar algo original. Y aquí lo original era la trama. Por eso dije que lo que más me costó fue eso. Y así fue como empecé con una novela histórica más. Pero dije, aquí yo voy a poner mi patita mostrando a los demás que, oye, que Javier, ojo, que no es un escritor que solo le guste la novela histórica, sino que le gusta la novela histórica, pero ya va dando muestras de que también podría moverse en novela negra. Que me gustaría mucho escribir una novela negra y me gustaría mucho escribir otro tipo de novela. Sinceramente fue así. ¿Y la trama cómo surgió? La trama cómo surgió, pues a fuerza de ir como zombie. Tú vas ahí dándole, yo no sé, te debe pasar a ti cuando escribes o cuando vas viviendo la historia. La gente no se imagina, pero estás en clase y estás pensando, estás sentado. A veces recuerdo en los momentos estar sentado en la cama, a veces estar 1 hora sentado y mi mujer dice, ¿qué te pasa? No, estoy pensando. Estoy pensando, simplemente. Estoy pensando. ¿En qué estás pensando? Que estoy pensando en la trama. Y estoy pensando, y fue mucho darle vueltas, y tenía claro, no te puedo hablar de la trama, Marta, porque no te puedo hablar de la trama, pero es esencialmente lo que ha comentado Sebastián, pero sí que cómo encajar a todo aquello, pues ha sido ir forzando la imaginación y buscar qué puede ser atractivo y algo que sorprenda. Yo busqué algo que sorprendiera, y fue así, pura sinceridad, fue así. ¿Los papás de Vanessa, puede ser? ¿Son los padres de Vanessa? No, perdón. No. Las relaciones difíciles entre el escritor y la editorial. ¿No puede decir tu última novela histórica otros ejemplares recibieron? Y luego, si en lo económico, yo he oído que las editoriales siempre se llevan la gran tajada, que el escritor le dan un poquito. ¿Puedes ampliar esto? Bueno, por el final, los autores, a no ser que sean unos bestsellers impresionantes, no sé si en ese caso, pero el autor se suele llevar un 10%. A mí me hace mucha gracia porque vas por ahí, primero en tu centro de trabajo, en tu ambiente, la gente no valora lo que significa salir en las librerías así. La gente no se da cuenta de lo que cuesta. Es que la gente no llega a entender. No, es algo pero por otra parte piensan, claro, quiere hacer negocio, piensa que nos forramos con esto, y nada más lejos, no hay dinero que cubra las horas que uno le dedica a un libro, no hay dinero. El autor se suele llevar un 10%, de ese 10% le quitas los impuestos, le quitas lo que sea el 15% que se lleva tu agente literario, pues no tengas agente, pero que la gente te hace que tú puedas moverte con las grandes editoriales. Con lo cual, si tocas un 7% del valor del libro, bueno, te das con un canto en los dientes. Es así. Luego, las cifras de ventas de Aitana las desconozco en este momento. Esa es otra de las cosas que llega un momento en el que los editores, porque, por ejemplo, reducen el coste del libro, lo venden a 5,95 sin decirte por qué, punto. Dice, bajo el valor del libro y ya el libro se pierde. Se pierde y no te pasa, no sé en este momento, desde luego que de Aitana, las ventas de Aitana no fueron lo suficientemente buenas, desde luego. Es que ni las de Aitana ni las de nadie, porque fue un momento terrible. Yo me acuerdo que iba a Televisión Española, gracias a Dios porque me invitó, siempre esto es suerte, ¿no? Conoces a alguien, pero me acuerdo que estaba yendo a promocionar la novela y estaba escuchando en el coche como lo de Bancaja. Y cómo que nos iban a intervenir y que venía la intervención,
y el libro en la calle, ¿quién iba a comprar una novela? Es que era una situación realmente muy complicada y entonces sí le puedo decir que hoy por hoy una novela, un editor que vea que la novela supera los 3.000 ejemplares se da con un canto en los dientes y dice, esta novela ha funcionado muy bien. Esto parece increíble, pero es así. Yo no sé si en esto quizás coincidimos o no, pero esa es mi impresión. Y luego el dar el salto a vender más de 10.000 ejemplares hoy por hoy, bueno, eso es, ojalá, pero es que esto es algo muy complicado. Esto el otro día me lo decía la directora de prensa de La Esfera. Cada uno que piensa que, bueno, justo estamos en un público lector, pero que en un público lector, pensad cuántas novelas compráis al año. La gente dice, uy, te forrarás. ¿Cuántas novelas has comprado tú este año? ¿Cuántas novelas te has descargado ilegalmente este año? Es que claro, la gente dice, la editorial al final es la que pone el dinero, la que hace la inversión, y yo hay veces que digo, me dan lástima, porque se juegan el dinero realmente. Se juegan mucho dinero. Para sacar un libro así es... No, es la distribuidora. Quien más gana es la distribuidora con diferencia. ¿El intermediario más intermediario? Sí. Ahora mismo un 55-60% del libro es... Y el que menos gana el librero. Tenía una... Sí. Buenas noches. Volviendo un poco a la trama de la novela y un poco en la línea que decía Marta, el suceso que le pasa al general es algo sobrenatural. ¿En qué te inspira? No sabemos si... tú no sabes si... No lo sabes. De verdad no es él. Hay un personaje que parece que ha regresado de la Sí, eso es lo que... y hay un halo sobrenatural sobre la novela, ¿no? ¿Usted ha vivido algún encuentro sobrenatural? No. Ese es el riesgo de presentar la novela. No. Fue abducido en Argentina. Por eso tiene acento argentino. Muy buena la pregunta, pero no, realmente no, hombre, yo entrando en el tema, vendría a ser en el tema personal. Yo personalmente creo en la vida después de la muerte, creo en lo sobrenatural, creo que hay un sexto sentido que no tenemos desarrollado y eso es lo que le impide a la gente un poco pues pasar a lo racional. Nuestros 5 sentidos nos permiten captar lo que captamos. Hay un sexto sentido que es el que te abre un poco a esas experiencias espirituales. Pero yo no viví ninguna experiencia de estas, ni me interesaba un poco contar ninguna experiencia personal mía. Cuando leas la novela te vas a dar cuenta que yo tomo distancia, es decir, la historia del general es esa, es decir, llega y hay unos personajes que dicen, está muerto, lo que explicaba muy bien Alejandro, que es una persona muy formada, con un bagaje cultural, histórico que me supera con creces, pero lo explicaba muy bien, ese animismo, esos genios que acompañan en vida a la persona, esos espíritus que al morir el personaje, pues se había apoderado de él un personaje bueno, o un espíritu bueno o un espíritu malo, para que me entiendas. Eso es lo que empiezan a pensar unos protagonistas, especialmente su esposa. Pero hay otros que dicen, no, aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Sebastián sería de esos que estaría diciendo, aquí hay gato encerrado, porque él como investigador y tal seguramente diría, aquí hay algo que no encaja. Entonces aquí lo sobrenatural sobrevuela porque realmente vas viendo cosas que son sobrenaturales, pero que es que no te puedo hablar mucho porque forma parte de la trama. Y desgraciadamente no es decir, no es que te estoy timando, dices, no, esto está para que compre el libro, no, pero tú puedes leer las críticas que van saliendo ya de blogs, que nada tienen que ver conmigo, y que si te tienen que poner a caer de un burro te ponen, que ese es un riesgo muy a veces que tenemos, ¿no? Porque dicen, a veces te coge alguien que te tiene manía y te hunde, ¿no? Pero la expectativa se está cumpliendo, o sea, eso de que no puedo hablar demasiado sobre ella es así. Pero lo sobrenatural, nadie se lleve el libro pensando o vaya a leer el libro pensando que se va a encontrar aquí una novela que hable esencialmente de lo sobrenatural.
No, aquí esencialmente es el suspense. Y lo sobrenatural es una parte importante, pero la parte racional también. La parte racional también. Y vuelvo a insistir que en la cultura que nos movemos europea, estos temas son, editorialmente, son muy complicados. No suelen gustar el tema de lo sobrenatural. Si le das un tema así muy fantasmagórico, el lector, sobre todo experto en novela histórica, cierra el libro y otra cosa. ¿O no? Sí, pero de todas maneras, es que también hay que tener en cuenta, aparte de todo eso, que claro, si escribes una novela histórica o que esté ambientada históricamente... ¿no se me oye? Es que no se graba. Vale, vale. Hay que tener en cuenta que, claro, tú haces un trabajo bien hecho ahora y tienes tu porción de suerte. Si el trabajo era muy difícil, lo has conseguido hacer, pues se debe a tu eficacia o a la habilidad del equipo con el que trabajas, etcétera. Cuando esto ocurría en el siglo I después de Cristo, si tú te planteabas una batalla y ganabas, la gente no decía, hostia, qué gran estrategia has planteado, no dice, gracias a Júpiter, ¿no? Hemos ganado. La principal razón era sobrenatural. O sea, lo sobrenatural lo invadía todas las esferas de la vida. No solamente ya en la época del Imperio Romano, pero tú te vas a la Edad Media y lees cualquier crónica y verás que todo lo que ocurría era el deseo de Dios, ¿no? Todo se debía a Dios. El hombre tenía muy poquito que hacer. Entonces, obviamente, si tú te metes en una novela histórica, la escribes, si la has escrito bien, el lector lo que tiene que percibir es que está en esa esfera de lo sobrenatural. Entonces, cuando ocurre algo a lo que no encuentras explicación, lo primero que haces, incluso ahora, ¿qué es? Buscar una causa sobrenatural, ¿no? Esto, hostia, están conspirando los dioses contra mí, ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando te pones en la piel de los personajes, por eso decía él, en el caso de Lucio, ¿no? El hermano de Marco, que es el investigador, digamos, de alguna manera, él siempre busca la vía racional, no deja de ser un romano del siglo I, por lo tanto, él siempre va a parar ahí. En el caso de la Patricia, de Ania, de la esposa, es que está dentro de su ser, el buscarle a todo una causa sobrenatural, y si algo le va bien es gracias a los dioses, y si algo le va mal también. Y siempre está la relación entre Ibris y Némesis, ¿no? En griega, ¿no? Algo he hecho mal para que ahora esto me esté ocurriendo. Todo eso está presente. Cuando miras atrás y cuando te metes a una novela histórica lo tienes que tener en cuenta. No puedes crear un personaje que en el siglo I piense con la base racional con la que piensas tú, por ejemplo. Yo creo que eso es importante que el novelista histórico lo tenga en cuenta. Yo creo que en ese sentido la novela es correcta, ¿eh? Gracias, la verdad es que me has echado un cable importante porque es verdad, era algo de lo que quería hablar y no lo había hecho, pero sí que es verdad. Claro, es que yo me adentro en ese mundo y lo que hago es justamente mi fidelidad histórica en parte también es recrear ese mundo y en el que tú vayas creyendo que todo aquello es posible y que que pienses como piensan ellos, que puedas entender cómo pensaban. Yo lo que hago es recrear aquel mundo. Por eso decía al principio que hay algunas cosas que quizás cuando acabas de leer la novela vas a ver que hay cosas que quizás no hubieran sido posible plantearlas en una novela del siglo XXI. Pero que no, quiero decir, lo sobrenatural forma parte de la vida de la antigüedad. Sí. Pero bueno, publicar hoy en día es sobrenatural, ¿eh? O sea, que algún encuentro sí que ha tenido ahí en la tercera fase. No, pero tú sabes que, bueno, o sea, es decir, pero es insistencia sobre todo, ¿eh? Quiero decir, es insistencia y ser pacientes y hacer las cosas bien. Y yo, yo tengo novelas en el cajón que he preferido, pero novelas que han salido antes de Gitana, es que ni se me ocurre sacarlas de otra manera porque yo respeto mucho todas las... Pero a mí me gusta que la novela se lea y que tenga cierta trascendencia, no me gusta que pase desapercibida. Y hay varias, yo pienso que los buenos escritores al final necesitan, yo no estoy diciendo que sea un buen escritor, porque eso no lo puedo decir yo, pero sí que si quiero tener alguna posibilidad, sí que es necesario que seas editado, y esto es verdad que cuesta mucho. Sí. Vale, te doy el micro. Yo creo que sí, yo creo que él la verdad es que
no soy un experto, te veo más decidido, sácame de Sí, este atolladero, no sé sí, qué cosa que sí, meta la pata y... Eso es historia novelada y además subjetiva, es decir, orientada según su ideología. No lo sé, no lo sé. A ver, quizás Santa Teresa de Jesús... ten en cuenta que con el título ya no lo hubiera leído, El General Maldito. ¿Eh? Sí que hubiera entendido. Lo que sí está claro es que aquí sí hay personajes que aquí... es un General Maldito, pero aquí hay personajes buenos. Pero hay personajes que no... A mí, como deben ser en la literatura... Hay veces que la gente... ¿Pero este es bueno o es malo? Bueno, es una persona, ni buena ni mala. Y creo que eso es lo bueno de la literatura, que no haya... Pero sí me gusta que el bien un poco triunfe, que haya un poco... Sí que se nota personajes que tienen un pozo espiritual importante, sí que en el personaje de Adael se ve un poco, ahí un poco me gusta recrearme en esos personajes que tienen esa espiritualidad, pero no se confunda, no sé si Santa Teresa de Jesús hubiera leído no lo sé. Ah, seguro. Sí. Y además hay que escribir, hay que leerlo hasta el final para Entenderla, sí. entender toda la trama. Bueno, creo que no tenemos tiempo para más. Voy a anunciar las siguientes actividades de la Fundación. Bueno, tenemos el 26 de marzo, tendremos a Sebastián Roa, que nos dará una conferencia sobre la batalla de Muret en el ciclo de Batallas Olvidadas. Luego tendremos en primicia la presentación del último libro de Gabriel Castelló, Princeps, el 9 de abril, que estará recién salido del horno, porque creo que sale el 7. Aún pueden apuntarse al curso que imparto sobre la crisis de la República Romana, los martes por la tarde. Luego, el curso de narrativa, la 9ª edición de Antonio Penedès, comienza el 21 de marzo y se lo recomiendo si quieren aprender a escribir o si simplemente tienen curiosidad por cómo se escribe. Luego, el viaje a Jordania que ya se ha llenado, están todas las plazas ocupadas, pero estoy preparando un viaje a Bulgaria en julio. Aún no tenemos las fechas, pero próximamente las pondremos en las redes sociales y en nuestra página web. ¿El qué? A Tracia, sí, nos vamos a Tracia, a ver tumbas tracias y a Sofía, etcétera. Luego tenemos los cursos de alemán, inglés avanzado y business English, a los cuales se pueden apuntar, y recordarles que como cada año ya se han publicado las bases del concurso de relato corto histórico del Museo Liber y que los premios se entregarán el 17 de mayo, Día de los Museos, pero el plazo se acaba un poquito antes, no me acuerdo, pero están las bases en nuestra página web y también en Facebook, en Twitter, bueno, en las redes sociales, y que les animo a participar. Les recuerdo que aunque nos hayan bautizado en la catedral, no vivimos como obispos, así que aquí a la salida hay una urna donde pueden depositar un óbolo o euros o dracmas o lo que tengan a mano, que cualquier donación, pues por pequeña que sea, nos puede ayudar. Muchas gracias por su asistencia y ahora vamos a bajar a la tienda librería, donde delante en el patio pues podremos disfrutar de un vino, que gentileza de Bodegas Murviedro, y estoy seguro que Javier Artacho estará encantado de firmarles los libros que le traigan. Muchas gracias y buenas noches.